Vamos a analizarlo con el señor Romer Itriago. Él es analista internacional y nos acompaña esta mañana para revisar todas las consideraciones alrededor de esta cumbre, entre otros temas también que han sido destacados esta semana, como por ejemplo la cumbre del G7. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Natacha, muy bien. Bueno, en principio yo creo que el presidente Macron en su momento se equivocó porque el presidente Trump lo que hacía énfasis era en el empeño que tenían que tener los demás socios, los demás aliados, para el sostenimiento de las capacidades operativas que tenía la OTAN. Es decir, todos tenían que aumentar su gasto de PIB al 2% para la inversión de la organización y no dejárselo todo a los Estados Unidos, que bueno, ha sido el brazo que dictamina las reglas, que más énfasis pone en estas capacidades técnicas, en estas capacidades operativas y que por supuesto, bueno, es el que sostiene a la organización. Era una posición más o menos coherente para que todos colaboraran. Ahora bien, esto decía Macron en ese momento que la OTAN entrara, digamos, en este estado muy cerca de desaparecer o en muerte cerebral, como dijo en una entrevista para la publicación The Economist. Decía que había falta de liderazgo por parte de Estados Unidos y que Europa debía caminar hacia crear como su propia geopolítica mundial, su propia plataforma de influencia. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado esto con el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Debe Europa seguir por un camino separado? ¿Debe aliarse aún más con Estados Unidos? ¿Cuál es el papel de Europa en medio de todo esto? Bueno, Europa tiene ahorita un gran problema y no dudaría en calificarlo como la división europea por las posiciones que tienen los estados. Son posiciones que responden a su interés nacional y que por supuesto están buscando que dentro de la Organización del Atlántico Norte todos puedan tener como una misma visión de lo que responde a la seguridad, de lo que responde a la defensa y a lo que ha pasado en este momento de crisis. No, se trata también de manejar un poco en el mismo término aquello de gestión de crisis. El conflicto de Rusia y Ucrania, por supuesto que ha desviado la atención de los intereses principales de los actores, que en este caso serían las cuestiones nacionales, pero te diría que esto ha permitido que haya una reforma sustancial a la organización y que lo hemos visto esta semana. Es decir, que se ha podido hacer una revisión a los tres pilares fundamentales. Ellos ahora lo denominan disuasión y defensa, gestión de crisis y seguridad cooperativa para los próximos años. Hacerle un reset al sistema internacional. Es decir, y cuando hablamos de esto, bueno, es porque se ha trasladado ese centro de la tierra que era de contención entre Europa del Este y Europa, bueno, occidental, para pasar a las fronteras de China. Y China establece ya un gran proyecto con la ruta de sedas, un gran proyecto en el Pacífico con el collar de perlas, que es vamos a decir, la forma de encontrar puntos para su desarrollo económico, y esto causa preocupación en la Organización del Atlántico Norte porque, bueno, son actores que están haciendo revisión al sistema internacional, a la estructura, a la composición del sistema internacional y que ponen en peligro, bueno, todas aquellas construcciones que se han hecho al orden en términos de reglas, de patrón de juego en el que todos los estados se desempeñan. Esto ha sido... Ahora bien, vamos a hablar un poco de este nuevo concepto estratégico de la OTAN. Ya queda determinada, Rusia pasa de ser un aliado a ser una amenaza para la Alianza Atlántica. También se mencionó el caso de China. Ahora está sobre la mesa China y Rusia, la Alianza Atlántica por un lado. ¿De qué manera esto reconfigura, digamos, el orden mundial? Bueno, yo creo que Henry Kissinger no se equivocó cuando dijo que el conflicto que en cierto modo lo había generado los Estados Unidos al no respetar su programa nuclear va a seguir profundizando sus concepciones de la seguridad. No es una seguridad compartida, no es una gestión de crisis compartida. Entonces, esto, bueno, pone de manifiesto el que Rusia también busque otras alternativas para estos desafíos y, bueno, se pueda ubicar más hacia China. Que China sea uno de los principales actores que pueda servir de contención o que pueda apoyar cualquiera de los movimientos que realice Rusia u otros estados iliberales, por así decirlo, que no estén de acuerdo con
el planteamiento que se hace a través de la OTAN. Ahora, señor Romer, rápidamente, antes de irnos a una pausa, hubo el titular, uno de los titulares más destacados de esta cumbre es la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. De alguna manera esto puede ser un precedente para el cambio en la seguridad europea en muchísimo tiempo. ¿Cómo ve esta incorporación de Suecia y Finlandia, que se agreguen además estos dos países? Yo lo vi más en el sentido por su portavoz oficial, que es Jens Stoltenberg, el secretario general de la organización, como una retaliación política, más que como un acuerdo consensuado o para que se puedan bajar los ánimos de guerra que en este momento hay en todos los países, que hasta el más democrático ha demostrado ser casi que autoritario, porque ha dicho cuáles son sus posiciones más férreas en el sistema internacional. Entonces, la adhesión de estos países que ha sido aprobada por Turquía, que es uno de los actores también de peso, de influencia en la organización, bueno, yo lo veo más en ese sentido. Claro, ellos se les está haciendo ahora la invitación, ya no se opone Turquía, Turquía también plantea sus intereses, bueno, ya próximamente Turquía, que es lo que se ha dicho, bueno, quiere ser miembro de la Unión Europea y esto es un pago colateral que va a recibir su aceptación, a lo que me refiero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Turquía es un actor que se maneja en dos aguas, no está decididamente comprometida con todos los movimientos de los actores más importantes de la organización, me parece, y puede servir, bueno, ojalá de factor de contención para que tampoco los ánimos de guerra salgan adelante. Señor Romer, vamos a hacer una pausa para al regreso seguir conversando sobre otro evento destacado esta semana, que fue la cumbre del G7 antes de la OTAN, y sobre todo de las consecuencias que ha ido generando el conflicto entre Rusia y Ucrania, particularmente energéticamente para Alemania. Vamos a hacer una pausa y al regreso más de esta conversación. La cumbre de la OTAN, 29 y 30 de junio se llevó a cabo esta cumbre, pero este fin de semana anterior, los líderes del G7, de las potencias económicas industrializadas del mundo, también se reunieron para justamente conversar sobre el tema que ha sido noticia en los últimos meses, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, Alemania ha vivido buena parte de las consecuencias de este conflicto, que tiene que ver incluso con la cuestión energética. Ha tenido que racionar de alguna manera el gas, uno de los socios europeos más dependiente a Rusia con respecto al suministro del gas. ¿Cómo vio esta cumbre del G7? También de alguna manera se habló del conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que está atravesando la Unión Europea, particularmente Alemania, con el tema del suministro gasífero. Bueno, en principio lamentando que no es el G8, sino G7. El G8 incluiría a Rusia y me parece que el ambiente en la cumbre fue para hablar única y específicamente del caso de aplicar más sanciones a la Federación de Rusia por el tema energético. Y creo que esto lamentablemente sigue afectando a los países de Europa dependientes en su mayoría de en materia energética de la Federación de Rusia, porque sencillamente después de haber vivido más de 20 años de una estrecha relación, de una estrecha interconexión, de ser socios comerciales y ahora romper todo tipo de acuerdos, romper relaciones y ya no poder acceder al mercado energético que les proporciona Rusia, por supuesto que los coloca en desventaja, por supuesto hace que estén en una extrema emergencia y que cualquiera de los planteamientos que se tenía para pasar a energías renovables, bueno, se ha trastocado. Fíjate que uno de los hechos más importantes es que ya se dice que el parque automotor por combustión no podrá ser reemplazado sino hasta después de 2035 y que esto te habla de, bueno, seguir explotando en materia de petróleo, seguir explotando el gas, buscar otras alternativas, otras fuentes, cambiar la dinámica internacional. Lo vemos un poco con el caso del acercamiento que está teniendo Estados Unidos con Venezuela, no es que nuestro país sea el que los va a suplir a todos, pero por lo menos es de las estrategias que se está hablando. Y entonces te dice de que hay un gran problema que ha sido expuesto sin control de ambiente y resultado.
y básicamente, bueno, los países del G7 se han comprometido en aumentar las sanciones, no han querido ver formas de poder acceder o poder aminorar un poco la situación. Entonces, te habla de que, bueno, es una gran inestabilidad. Y me parecía que en esa cumbre del G7, en las reuniones que tenían los mandatarios, bueno, uno de los puntos no era ni la apariencia física de Putin, como lo reflejaron, ni el desenvolvimiento que él está teniendo en su nación, sino la emergencia de solventar estos grandes problemas que se han creado por este conflicto, de encontrar soluciones, de encontrar alternativas, porque a fin de cuentas cualquier problema social, cualquier problema político va a incidir en lo económico. Y esto ha sido así, y hoy día, bueno, estamos viendo que hasta en la propia España se van a presentar problemas porque no hay cómo pagar ahora este recurso tan preciado que es el gas y que son las materias pues que se producen a través de la explotación energética. Y también hay que esperar a que llegue el invierno en Europa porque la demanda aumentará mucho más y cómo esto influirá y de qué manera pues se acrecentará mucho más la crisis energética. Ahora bien, en el G7 estos líderes acordaron aumentar el apoyo a Ucrania, pero ¿toma Europa la mejor decisión geopolítica más allá de su alianza con Estados Unidos con respecto a de alguna manera seguir apoyando a Ucrania y seguir aupando el conflicto? Bueno, no quisiera yo generalizar Europa, porque como te dije en el segmento anterior, lo veo más como la división europea. ¿Okay? Ese gran proyecto que es la Unión Europea se está viendo muy afectada. Hay gente que habla, bueno, con extremo pesimismo, que se dirige a su destrucción. Y bueno, yo quisiera creer que este momento en el que se acerca un duro invierno pueda servir de base para, bueno, calmar un poco las posiciones y buscar formas de interconectarse y de poner como coto definitivo el fin del conflicto, bien sea por mecanismos de mediación, más acercamiento, más negociación con, bueno, el dirigente principal, que en este momento es Putin, que es el que puede definitivamente parar el conflicto, porque es el que, bueno, está haciendo mayores esfuerzos por sostener posiciones dentro de las fronteras ucranianas. Y encontrar también en el presidente de Ucrania disposición para ello, que ha sido una de las cosas que no he visto y que más bien ha intentado como decirle a los líderes del G7, bueno, que tengan más acciones contundentes, un poco en un tono, me parece, injerencista respecto al problema para poder doblegar a la Federación de Rusia. Y creo que ese no es un ambiente de estabilidad mundial. Creo que la geopolítica y la política internacional nos está diciendo que la próxima década que vamos a transitar va a ser de grandes conflictos y donde los estados hoy día empiezan a actuar de manera independiente, no de una manera armónica, no consensuada, y cualquier proceso o bloque de integración, como lo es la Unión Europea, se puede quebrar. El G7 también puede en algún momento resentirse y así, bueno, en otros campos. Entonces es realmente difícil el tema sancionatorio que ha salido de esta reunión. Gracias, señor Romer, por acompañarnos esta mañana y por brindarnos este análisis tan completo sobre lo que fue la cumbre de la OTAN del G7 y las consecuencias que sigue teniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un placer.